Ladies and gentlemen, as stated earlier, my name is Dyoken, and I was Como les dije anteriormente, mi nombre es Dyoken. born in a small village in Cameroon, in Africa. Yo nací en un pequeño pueblo en Camerún. I'm now a U.S. citizen, En este momento soy ciudadano americano and I would like to seize this opportunity to thank the senator and the whole team y quiero agradecerle a todo el mundo, a todo el grupo por haberme traído, for allowing me to add my contribution to this important debate. y por darme la oportunidad de dar mi aporte a este importante evento. I've been coming to Colombia for 4 years, Llevo ya 4 años viniendo a Colombia and I'm very proud to introduce some few Colombians here that actually invited me to this country for the first time. y me complace mucho invitarme con algunas personas que realmente me invitaron a participar en este evento con ustedes. On the back there we have Santiago Guzman, who is the youth ambassador of our organization. Aquí tenemos a Santiago Guzmán, que es el embajador de la juventud. Quiero presentarlo. There are a number of them, young people like this across this country that are actually working with us. De hecho, es una de las personas que dentro de este país ha estado trabajando conmigo. I also have 2 people, Kelly and Dolly, who are also coming from Cali just to También attend this. tenemos aquí otra persona de Delhi que vienen también de Cali. And I'm using this for you to understand that things happen for a reason. Y quiero realmente que ustedes entiendan que las cosas suceden por un motivo. As we talk about peace here, Aquí quiero hablarles a ustedes sobre la paz. one of the most important things to share with you is that peace actually is the most important thing without what nothing else could happen. Y quiero que sepan realmente que la paz es tan importante y sin la paz realmente nada podría suceder, nada podría darse. And one of the most terrible challenges to peace is injustice. Y para poder llegar a la paz realmente se necesita justicia. And when we say injustice, people have to understand that justice is something very special. Y es muy importante que la gente entienda la importancia, lo especial que significa la palabra justicia. Some speakers before me talk about why it is important for justice not to just seen from the eyes of the victims. Otros de los ponentes han hablado de la justicia, no solamente desde la perspectiva de las víctimas, de quienes han sufrido estas injusticias. And I remember when the whole world was looking at Colombia, Y recuerdo en algún momento cuando ya todo el mundo estaba mirando, tenía sus ojos puestos en Colombia. after the peace process, we were almost signing up for the win, for the victory on election, but we were disappointed with the results. Y de hecho se veía como una ganancia, era como algo tan importante que en algún momento hubo como alguna tristeza, alguna molestia por los resultados que se dieron. So after that, I came here in Colombia trying to understand what happened. Entonces en ese entonces yo quise venir a Colombia para poder entender qué era lo que estaba pasando realmente. So I met someone that voted against the peace process, but someone that I thought, was a normal person that also wanted peace. Y reuní con la persona que votó en contra del proceso de paz, pero también conocí otras personas que sí estaban en pro de la paz. So I asked him explain to me why you voted against. Entonces yo le pedí a esta persona que por favor me explicara por qué había votado en contra del proceso de paz. He told me that how could you look at the people that are responsible for murdering someone in your family and just let them go. Y entonces me dijo, ¿cómo es posible que uno pueda mirar a una persona que ha sido culpable, que ha asesinado a la familia de uno y simplemente dejarlos como si no hubiera pasado nada? I shared with him something I learned from Mahatma Gandhi, that an eye for an eye will make the whole world go blind. Y quiero compartir algo con ustedes que sé, que aprendí de Mahatma Gandhi, que me gusta y que quiero compartir con ustedes, que entiendan ustedes claramente. I shared with him what happened in South Africa. Quiero compartir con ustedes lo que pasó en Sudáfrica. When Nelson Mandela spent almost 30 years in jail. Nelson Mandela, after 30 years in jail,
Cuando Nelson Mandela tuvo que pasar por esas situaciones, came out of jail and then forgave people that sent him to jail for the sake of the country. de hecho él volvió, después de que lo enviaron a prisión, regresó y perdonó a quienes lo habían enviado a la prisión. So forgiving is not something you are doing for others. You are doing it for yourself and the sake for the country as a whole. El perdón no es algo que uno haga por uno mismo, es algo que uno hace por el bien general, por el bien del país de donde uno está. That's why I was really happy when you invited me to add my contribution to this debate. Por eso fue para mí un placer tan grande que me invitaran ustedes a mí a dar mi aporte en ese importante evento. I was born in Cameroon, a very small village called Fongo Tongo, Yo nací en una pequeña aldea en Cameroon, in the western part of the country. que se encuentra en la parte occidental del país. And my journey from that small town to become a US citizen has helped me see some few things. Y de hecho, ese recorrido durante mi vida, desde ese pequeño pueblo donde yo nací hasta convertirme en un ciudadano americano, me enseñó, me aportó muchas cosas importantes en mi vida. In the interest of time, I'm going to summarize this in this way. Y quiero resumirles ese trayecto, ese recorrido de esta forma. Many have seen what politics can do. Ustedes, muchos pueden saber con certeza lo que puede hacer la política, ¿no? There's always a conflict, the power of love and love of power. Siempre hay un conflicto en el poder de la ley y en la ley que genera ese poder. And what happened in the United States in 2020 show you why it's important to organize, to mobilize, and work in a very strategic way. Y lo que pasó en el 2020 en Estados Unidos nos demuestra claramente la importancia de organizarse y de tener como una visión unificada. As an activist, social justice activist myself, En mi calidad de activista social, yo mismo, I would like to tell that with democracy, the vote, that small piece of paper that we put in the ballot is still the most powerful thing that can change our circumstances. la democracia, ese voto que ustedes ponen cuando van a hacer sus votaciones, es lo más importante que uno puede hacer porque esto define lo que va uno a ver en el futuro. Crying, whining is not going to change it. Y eso no es algo que se vaya a cambiar de la noche a la mañana. We need to organize, Tenemos que organizarnos, mobilize, tenemos que movilizarnos, speak up, tenemos que manifestarnos, tenemos que hablar. and that's the only way we are going to bring about real change in our communities. Y esa es la única manera que uno puede lograr o llegar a un cambio en las comunidades. In a country like this, that's almost where Afro-Colombian are almost the same percentage like the percentage of Afro-American. Dentro de un contexto, cuando comparamos los dos países, de pronto tenemos un porcentaje de afrocolombianos frente a la comunidad afro en América. I think it's possible to have the Obama story written here as well. Y creo que es muy posible que la historia de Obama se pueda escribir aquí también. But that's not going to happen by accident. Pero esto no es algo que va a pasar por accidente realmente. Obama did not become president of the United States by accident. Obama no llegó a la presidencia por accidente. It was activism, Fue su activismo, organization. la organización que él generó. So each one of us here has the power Cada uno de los que estamos aquí tiene ese poder to help make that happen. para poder hacer que se cristalice eso que esperamos. So as we talk about peace today, Estamos hablando hoy, Día de Paz, we have to remember that each one of us has a role to play to make peace a reality. y tenemos que tener muy claro que cada uno tenemos un papel muy importante que jugar para que este sueño sea una realidad. And I'm going to share one of my dreams with you. Y quiero compartir con ustedes uno de mis sueños. Those who are close to me have heard this, that this is the first time that I'm sharing this to the world. Y los que me conocen, creo que es la primera vez que yo estoy compartiendo esto con el mundo. And it's very significant for me to do that here in the Senate of Colombia. Y para mí es muy, muy importante hacer esto aquí, precisamente en la Casa del Senado en Colombia, During a session shared by an Afro-Colombian. durante una sesión liderada por afrocolombianos. So my dream is to come out with a new structure that's going to bring all, I say all,
Para mí, mi sueño es tener una estructura en donde podamos unir a todo el mundo. All the activists from around the world to work together. Y que todos los activistas de todo el mundo puedan unirse y que tengan un solo propósito. So from here, I would like all of you who are interested in this project. Para mí, a partir de este momento, me gustaría que todos los que están aquí, que quieran participar en este proyecto, The creation of activists without borders, que se pueda crear un activismo sin fronteras. to really take contact with us. Y los que quieran realmente participar en este activismo sin fronteras, por favor, pónganse en contacto con If you nosotros. do that, the whole world, activists around the world, Y si hacemos este tipo de activismo en todo el mundo, will be on your side vamos a estar del lado de ustedes. as you face some challenges Porque sé que van a tener que enfrentarse a algunos retos, algunos desafíos from the politicians. por parte de los políticos. The United States, where I'm a proud citizen, De los Estados Unidos, de donde en este momento, de donde is ya soy sometimes a ciudadano, model of democracy. ya se ha vuelto una democracia bastante moderna. And we've seen that there was a time, not too long ago, Les quisiera comentar que hubo una época, no hace mucho tiempo realmente, where people my color were not considered human beings. en donde nos consideraban a nosotros como seres humanos. But things have changed Pero créanme que las cosas han cambiado, because we organized and mobilized, porque realmente nos organizamos, nos movilizamos, and I've learned a lot from the process, what's something called the civil rights in the United States. y aprendí mucho de ese proceso que se conoce como derechos civiles en Estados Unidos. And I want to share that experience I learned from the United States with you Y que me gustaría compartir toda esta experiencia con ustedes, because I know it works. porque sé realmente que funciona. 5 years ago, we elected someone called Trump that was the negation of what we stand for in the United States. Hace 5 años escogimos a alguien llamado Trump, que fue una negación completa a lo que vimos o tuvimos que experimentar en Estados Unidos. Activists like me went to work, Y el activismo, créanme, que funciona. organized, Hay que organizarse, we mobilized, hay que we movilizarse spoke up, y hay que empezar a manifestarse, and hay we que all saw what hablar. happened. Y ahí vamos a ver qué es lo que We sucede. got Joe Biden. Ya The White llegó Joe Biden. A couple of days ¿Quién nos ago, apoya? and a Native American daughter is now leading one of the most important, we call it department, we call it ministry in the United States. De hecho, tenemos una América nativa de nuestra raza que está liderando una de las entidades muy importantes en Estados The Unidos. Department of Interior. Y está liderando una de las carteras más importantes, que es el Departamento del Interior. Look at our ancestors that were vilified, that were treated like subhuman beings, you know. They were treated as worse as we are, but now one of their daughters is actually the Minister of Interior. I'm just Miren using so that you understand. el trato que tuvimos que sufrir por tantos años, por mucho tiempo, y ahora, como pueden darse cuenta, una de nuestras hijas está liderando esta cartera tan importante que es el Ministerio del Interior. So working together, we can make progress around the world. Entonces, ¿de qué se trata? De progresar, de avanzar en todo el mundo. And I'm here, a humble man from Africa, to say again, thank you for this honor to speak in front of the Senate of Colombia. Y yo, en mi calidad de una persona que viene de África, humilde, quiero agradecerles a ustedes en el Senado por invitar. It's a great pleasure and honor for me for this. Para mí es un gran placer y ha sido un honor estar aquí con ustedes. And because I always promise myself, it doesn't matter how serious it is, I would like to throw a joke in there. Y me gustaría, sí, estar participando aquí, estoy muy a gusto. I'll still remember what happened when Roger Miller played against Colombia. I remember that game. Todavía recuerdo todavía ese partido, cuando hubo ese partido. But again, it was a beautiful day, right? Thank you very much. Entonces, muchas Thank you. gracias.